Que Dios les bendiga. Antes de poder introducirnos en lo que es el seminario de la importancia del griego, quiero comentarles que estuvimos en la iglesia de Fray Janes. Los hermanos posterior al seminario me comentaban qué hermoso seminario. Este, en el sentido que es muy importante, los hermanos vieron hoy cuál era la importancia del griego como tal. Y me tomo la libertad de poder grabar esto después, porque, hombre, hay muchas personas que ahora mismo necesitan aprender cuál es la importancia, no solamente del griego, sino que del idioma original como tal en el cual fue escrita la Biblia. Entonces quise compartir esta experiencia que los hermanos me mencionaban al finalizar el seminario, a terminar el culto, y creo que es muy importante y debería ser un deber nuestro como futuros ministros de su palabra, el hecho de poder compartir el mensaje como está escrito tanto en el hebreo, el arameo, como en el griego también en esta oportunidad. Así que los dejo con el seminario y que Dios les bendiga. Muy bien, feliz sábado hermanos, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. En esta mañana vamos a tener un programa un tanto diferente, vamos a aprender algo nuevo. Yo siempre he creído que todos los días es bueno aprender algo, todos los días aprendemos algo nuevo y hoy no será la excepción. Así que como iglesia de Fray Janes, hoy vamos a aprender un poco de lo que es la importancia del griego. Todos sabemos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas como tal: hebreo, griego y parte de arameo. Entonces, en esta mañana nos vamos a detener a estudiar un poco cuál es la importancia del griego como tal. Planeamos hacerlo de la mejor manera y un tanto rápida, y pues al final del seminario como tal, ustedes van a tener un tiempo para comentar o si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Con todo gusto la respondemos con lo que hayamos visto en el seminario. Así que vamos a comenzar diciendo que estudiar la Biblia desde el idioma griego es de mucha importancia. Haciéndolo se va a tener una mejor percepción de lo que se está estudiando. Por supuesto, en uno de los idiomas originales. Así que uno de sus beneficios es, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, uno de sus beneficios es que tenemos una mejor percepción lingüística. Ya nos hemos topado con diferentes versículos, ¿verdad?, que a lo mejor nos dicen una cosa ahora mismo, pero en aquel tiempo significaban o nos daban a entender otra cosa totalmente diferente. Entonces, al poder estudiar la Biblia en el idioma original, en este caso en el griego, tenemos una percepción lingüística. ¿Qué quiso decirle el autor? El estudiar la Biblia en griego se tiene un acceso directo al texto original, lo que nos permite una comprensión más precisa de los significados y matices de las palabras y frases utilizadas en el texto bíblico. Mis hermanos, esto puede conducir a una interpretación más fiel de los pasajes. No es nada más leer un texto y decir, yo lo que entiendo es esto. No. Más bien es lo que el texto me da a entender, lo que me está diciendo. Para eso debo ver en qué tiempo fue escrito, quién lo escribió, en qué circunstancia estaba cuando se escribió. Vamos a pasar al siguiente beneficio. También tenemos beneficios culturales y contextuales. El griego justamente en el que se escribió el Nuevo Testamento estaba impregnado de la cultura y el contexto de la época. Es decir, al entender el idioma original, se puede tener una mejor comprensión de las costumbres y las prácticas y pensamientos de la sociedad en la que se escribió la Biblia. Es decir, al momento de estudiar también tenemos un estudio de términos teológicos. Ya vimos que es muy bueno entenderlo de manera lingüística, una manera más clara de poder entenderlo. Ya vimos los contextos culturales y contextuales en los cuales se encontraba el texto. Pero ahora vamos a ver los términos teológicos, es decir, ¿qué es lo que dice Dios? Todos sabemos que teología significa el estudio de Dios. Entonces, en el contexto teológico, muchos términos del mismo son importantes, se originan en el griego del Nuevo Testamento. Es decir, al estudiar la Biblia en griego puede proporcionar una comprensión más profunda de estos términos y sus significados originales para enriquecer nuestro estudio teológico. Pero no nada más nos vamos a quedar por ahí. Debemos de evitar interpretaciones erróneas. Hay muchos textos ahora mismo
que muchas personas los interpretan de una manera totalmente errónea. ¿Y cómo es que sucede esto? Esto pasa cuando no se tiene, primero, una lectura específica del idioma original, y segundo, cuando muchas veces las palabras que se utilizan en el idioma original son totalmente diferentes o tienen otro sentido ahora mismo para nosotros. Entonces, la traducción de un idioma a otro siempre implica cierto grado de interpretación. Es decir, el que lo escribió en griego lo interpretó de una manera, por lo cual Dios se lo estaba transmitiendo, el Espíritu Santo se lo estaba transmitiendo. Pero una persona que venga a traducirlo, ya sea al inglés, al español, al alemán, al francés, y así sucesivamente, él lo puede estar interpretando a su manera. Entonces es un gran problema como tal. No nada más es decir, voy a interpretar, voy a traducir el idioma del idioma original a mi idioma, que en este caso es el español. Tiene que haber una interpretación también, cómo yo estoy interpretando el texto. Si el que lo tradujo no lo interpretó de la mejor manera, estamos teniendo una interpretación errónea. Entonces, el estudiar la Biblia en griego se evita depender completamente de la interpretación de los traductores, es decir, la Biblia que usted utiliza diariamente. Y se puede evitar interpretaciones erróneas que pueden surgir de las diferencias entre los idiomas. Así que pasamos a la siguiente. Ante esto tenemos un desarrollo espiritual y personal. Y para esto voy a pedir a Gley, si me ayudas a leer la primera, por favor. Estudiar la Biblia en griego puede ser un ejercicio intelectual y espiritualmente enriquecedor. Permite una conexión más directa con el texto sagrado y puede promover un mayor crecimiento personal y espiritual. Muy bien. Entonces, el estudiar la Biblia de la manera correcta, en el idioma correcto, dice que puede promover un crecimiento personal y espiritual. Muchos de nosotros, mis hermanos, diariamente crecemos a como nos da la vida, pero no crecemos de manera personal y mucho menos de manera espiritual. Muchos de nosotros tenemos muchos años estando dentro de la iglesia, estando acá todos los sábados y estudiando la Biblia todos los días, pero al no ver lo que realmente la Biblia nos quiere decir constantemente, diariamente, con una interpretación correcta, no estamos creciendo espiritualmente. Y como decía una hermana allá en El Salvador, somos enanos espirituales. Somos enanos espirituales. Todos estos beneficios se obtienen al momento que se estudia la Biblia desde el idioma griego. Y algunos ejemplos del por qué debemos hacerlo son los siguientes. No nada más vamos a detenernos a ver cuál es la importancia, sino que vamos a analizar ciertos textos. Y para esto les invito a que vayamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y versículo 1, en el cual dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo ¿qué cosa? Estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, en San Juan 1.1 vemos un contraste bastante interesante, ya que el texto dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. El punto central de la palabra aquí, del versículo aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es la palabra que se repite 3 veces? El verbo. El verbo, muy bien. Entonces, en el griego es el texto ahí como tal. Voy a tratar de leerlos para ustedes, un tanto... Hay unas palabras que pueden asimilarse, pero otras son totalmente diferentes. En el griego el texto es am, jase, en, o, jo, logos, kai, jologos, en, pros, ton, feón, kai, feos, en, o logos. ¿Qué es eso? Es el griego. Entonces pasamos a la siguiente. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco este versículo para poder entenderlo. La primera parte es en, que pues no es tan diferente en el español, es en, normal. Esta palabra significa en o dentro de, y esto indica un estado de ubicación o de existencia dentro de un lugar o en un espacio. Es decir, por ejemplo, a veces nosotros preguntamos, ¿dónde está esto? Está en tal lugar. Entonces, cuando aquí Juan escribe en, está hablando de una ubicación, está indicando una ubicación, una existencia dentro de un lugar o dentro de un tiempo. El principio.
Esto puede significar origen en primer rango o gobernante, pero en el contexto se refiere al principio o al inicio de todas las cosas, el génesis de todas las cosas. Significa era. Es el verbo ser en la persona imperfecta del tiempo pasado, en la tercera persona del singular. O sea, está indicando una acción continua o duradera en el pasado. Vamos viendo ya las tres palabras que hemos visto. En principio era. Ya tenemos ahí tres. En principio era. Y esto nos está dando a entender, nos está indicando una acción continua en un determinado tiempo en el pasado, ¿verdad? O duradera en el pasado. Así que pasamos, en el principio era él. Este es un artículo definido masculino, singular y nominativo, que significa él o aquello, que en este caso se refiere al sustantivo logos, que es la siguiente palabra. Entonces ya tenemos, en el principio era él, verbo. En este caso es logos. Esta palabra es fundamental en la teología cristiana. Esta puede traducirse como palabra. ¿Cómo se traduce logos? Palabra, discurso, razón o principio divino. Pero en el contexto que lo está dando Juan, el evangelista Juan, se refiere a Cristo como la encarnación de la palabra eterna de Dios. Preste mucha atención en esto. En el contexto que Juan lo está diciendo se refiere a Cristo como la encarnación de la palabra eterna de Dios, que estaba con Dios desde el principio y a través de quien todas las cosas fueron creadas. Y kai, que significa ir. Esto es una conjunción que se traduce como y o como también, que conecta las ideas o elementos de la frase. Entonces, pasando a la siguiente, pros, que significa con, esta palabra denota una relación cercana o dirección hacia alguien, en el contexto que implica una relación íntima entre logos y entre Dios, es decir, entre el verbo y entre quién, y entre Dios. Muy bien. Pasando a la siguiente, que es muy importante, que es él, que es un artículo que une el sustantivo siguiente, que es feón. Vamos a pasar a la siguiente, feón, o feos, perdón, significa Dios, Zeus. Este término se refiere a Dios, el ser supremo en griego. Si se dice Dios en griego. En esta parte del versículo se usa en referencia a la deidad, pero con una diferencia gramatical sutil, con un artículo definido que lo procede. Es decir, en la siguiente palabra, que es era, es igual que antes, es el verbo ser. Y así sucesivamente. Él es un artículo definido que une con la siguiente palabra, o haciendo una referencia al sustantivo logo. Entonces, mis hermanos, en lo siguiente, en los significados de la palabra logos están palabra, que es la traducción más común en el griego. Pero en este sentido, logos, llegamos a un poco lo que es la conclusión de Juan 1.1. Se refiere a la comunicación expresiva y reveladora de Dios. En el contexto de Juan 1, el logos es el medio a través del cual Dios se comunica y se revela a sí mismo a la humanidad. Es decir, todos nosotros sabemos, en palabras más comunes, Dios manda al verbo. Nosotros como personas, habitantes de este mundo, podemos entender a Dios, podemos captar, apreciar, saber cuál es el amor de Dios, cómo es el amor de Dios a través del verbo, es decir, Cristo Jesús. ¿Sí entendemos todo eso, verdad? Muy bien. Entonces, tenemos también principio divino o razón cósmica como tal. En la filosofía griega, mis hermanos, especialmente en la filosofía estoica, logos se refiere al principio divino que gobierna el universo, la razón cósmica que subyace en la creación y el orden del mundo. Es decir, Juan 1.1 sugiere que Jesucristo es el principio divino detrás de la creación y el orden del universo. Amén. Amén. Glenn, si me ayudas a leer ahí. Expresión de la mente o voluntad de Dios. Logos también puede entenderse como la expresión de la mente o voluntad de Dios en este sentido.
Este logos es la manifestación de la sabiduría divina y el propósito de Dios para la humanidad. Muy bien. Todos sabemos que dentro de la deidad o dentro de la Trinidad hay tres personas. Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando estamos hablando aquí en Juan 1.1, estamos refiriéndonos, el verbo como tal se repite 3 veces, que es Jesucristo. Entonces, es una persona, todos nosotros tenemos que saber que Jesucristo es una persona de la Trinidad, forma parte de la Trinidad. Juan 1.1 se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad, es decir, a Jesucristo. Como el Logos, como el Verbo encarnado, Jesucristo es la manifestación definitiva, definida de la palabra y la voluntad de Dios para la humanidad. A través de Jesucristo yo tengo muchos ejemplos. A través de Jesucristo yo puedo aprender a ser humilde. A través de Jesucristo yo puedo aprender a ser obediente. A través de Jesucristo puedo aprender todo lo que Dios quiere que yo aprenda sobre Él. ¿Sí? Por eso es el Verbo encarnado. En la siguiente podemos ver otro ejemplo, como es San Mateo capítulo 24, versículos 40 y 41, que nos dice de la siguiente manera: 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Las palabras que veremos aquí es tomado. Por ejemplo, de acuerdo con Friedman Lexington de Bible Course, la palabra recibir o tomar, nótese que no significa tomar cautivo, ni tomar en el sentido de conquistar, ni tomar por sorpresa. Es decir, cuando nosotros hablamos de la palabra tomar, para nosotros puede haber muchas interpretaciones. Todo depende en el contexto que yo lo diga. Por ejemplo, si yo les digo, tomen este objeto, ¿a qué me estoy refiriendo? A que lo agarren, ¿verdad? Cuando Mateo escribe, uno será tomado y el otro será dejado, se está refiriendo ¿a qué? A tomar, pero con la interpretación correcta, no de decir que en el sentido de que fue conquistado, porque ya sabemos en los tiempos antiguos y ahora mismo, cuando un reino es conquistado, no necesariamente es porque el reino esté de acuerdo con ser conquistado. Pero en el contexto que lo está diciendo Mateo, se está refiriendo a la especie de recibir o de tomar. Para eso vamos a ver lo siguiente. Ya vimos lo que es tomado, pero vamos a ver ciertos ejemplos. Por ejemplo, en Mateo 2:13 y 14, 20 y 21, José debía de tomar consigo a Jesús y a María para huir de Egipto, cuando Herodes lo andaba persiguiendo, todo eso, ustedes se acuerdan. En Mateo 4, 5 y 8, Satanás llevó a Jesús al templo, al monte, es decir, lo tomó consigo para llevar de un lugar hacia otro. ¿Sí? Muy bien. En Mateo 12, 45 dice que un espíritu malo tomó consigo a otros 7 espíritus. Y así muchos ejemplos. Mateo 17, 1, Jesús tomó consigo a 3 de sus discípulos y se los llevó aparte. Y el último ejemplo, Mateo 18, 16, Jesús dice, toma contigo a uno o 2 testigos. A ver, en la siguiente podemos ver que la palabra paralambano, es el verbo favorito de los evangelistas para referirse a la acción de Jesús para acercarse a sus discípulos o invitarles, mejor dicho, a que lo acompañen a otro lugar. ¿Con qué fin? Con el fin de quedar en privado o tener una mayor intimidad. Pero resulta, mis queridos hermanos, que en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Mateo, nunca, en ningún texto del Nuevo Testamento, paralambano significa tomar por sorpresa, tomar en el sentido de conquistar o tomar por destrucción, lo que algunos pueden decir rapto secreto. No.
Paralambano en el sentido del Nuevo Testamento está indicando llevarnos a un lugar en privado, invitarnos a ir a un lugar en privado. Pero la interpretación que muchos le dan es de que paralambano significa tomar por sorpresa, tomar en el sentido de conquistar o tomar por destrucción. No. Dios o Jesús no está diciendo, los evangelistas no están diciendo, no están utilizando paralambano, tomar en el sentido de conquistar. Tomar está diciendo en el sentido de invitar a ir a un lugar mucho más a solas. En la mayoría de textos en ese sentido fue utilizado. Entonces la perspectiva que vincula el tomado con el condenado ignora abiertamente la consideración de los términos griegos empleados en este pasaje y su respectivo significado justo en el siglo I después de Cristo. Ahora, ya vimos lo que es tomado. Vimos de que paralambano significa invitar, tomar a ir a un lugar aparte. No es conquistar, ¿verdad? No es conquistar. Invitar. Exactamente. Entonces, ahora vamos a ver que ya vimos que es tomado, ahora vamos a ver que es dejado. Vamos a ir viendo ahí con el tiempo cómo vamos. En esta oportunidad se nos habla de es dejado. Ya vimos que por el versículo 40, uno será tomado y el otro será dejado. ¿A qué se refiere cuando está hablando aquí de dejado? Eso mismo. En Freiberg Lexicon de Bible-Works, enviar fuera o fuera, dejar ir. En Mateo 27:50 es como un término legal técnico de divorcio. Dejar, es dejado. En 1 Corintios 7:11 es abandonar o dejar atrás. En Mateo 26:56 es de deber y obligación, rechazar, anular o descuidar. Y así sucesivamente. Puede indicarse como de tolerancia, soltar, dejar en paz, permitir, de pecados o deudas, perdón o cancelación, dar o gritar fuerte. Eso puede significar es dejado. Pero ¿cómo puede verse en las recurrencias que muestra este léxico? Hay un común denominador dentro de una idea de separación o alejamiento, de abandono y matices similares. Es decir, Gleisi, ¿me vas a leer la parte de abajo? Se reconoce que hay otro significado, la acción de perdonar. Pero eso solo aplica cuando el contexto se refiere a la palabra o la idea de pecados. No obstante, aún esta idea implica que estas imputaciones son separadas y alejadas de quienes han mostrado arrepentimiento. Muy bien. En la siguiente vamos a entender algo mucho más impactante. En Mateo 15:14, Jesús aconseja dejar a los fariseos. Es decir, la idea es de permitir que ellos sigan su curso, que los dejen ir. Primer sentido. Segundo, Mateo 18:12, el pastor de la parábola deja las 99, nuevamente con la idea clara de abandono y alejamiento. ¿Sí? Tercero, Mateo 8:15, la fiebre dejó a la suegra de Pedro. La idea aquí nuevamente es de abandono. Y el verbo posee un matiz, es decir, un sentido de alejamiento. Ahora, en Mateo 6:12, en la oración modelo, Jesús dice, perdona nuestras deudas, o sea, pecados. En el contexto de pecados, el verbo significa perdonar. ¿Sí? Luego nuevamente, Jesús en la oración modelo dice, perdona nuestras deudas, o sea, nuestros pecados. En el contexto de pecados, acá el verbo significa perdonar. En este sentido, Dios abandona la imputación de los pecados sobre la persona arrepentida. Por eso cuando Mateo nos habla, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿A qué se nos está refiriendo? Dentro del contexto de pecado se está refiriendo que Dios quita la imputación que hay dentro de nosotros acerca del pecado si nosotros nos arrepentimos.
En otras palabras, Dios no puede hacer algo en nosotros sin que tú hayas tomado la decisión primero. Porque el amor de Dios es tan grande que se llama amor porque Él nos dio la capacidad de poder elegirle. Si no, no sería amor. Y entonces Dios corre el riesgo al crearnos. Imagínense qué tremendo amor el de Dios. Nos da la capacidad, la oportunidad de desobedecerle para que nosotros entendamos en nuestra mentalidad finita que es grande el amor que Dios tiene para nosotros. Qué amor de padre, ¿no? Muchas veces nosotros hemos visto que algunos padres nos dicen, creo que a la mayoría se los dijeron, te castigo, te pego, pero a mí me duele más. Mis hermanos, cuando Dios ve que nosotros nos equivocamos y el pecado trae sus propias consecuencias, Dios nos está diciendo, hombre, estás pasando las consecuencias, pero a mí me duele más, porque fui yo el que te lo permití. Entonces, en ese mismo sentido lo dicen los padres, le duele más a Él pegarnos porque Él no quiere hacer eso, pero tiene que hacerlo. Entonces, las consecuencias de los pecados no vienen porque Dios quiera, sino porque tienen que pasar. ¿Por qué? Porque nosotros desobedecimos. ¿Sí entendemos esa parte, verdad? Muy bien. Nuevamente, la idea de abandono y alejamiento hasta la pérdida de personas o de cosas. Es decir, nunca en ninguna de las recurrencias de afigni en el Nuevo Testamento, este término significa dejado con vida. Ninguna versión bíblica traduce a sí mismo este texto. Y en Mateo 23:38, el que literalmente dice, miren la casa de ustedes, es dejada desierta. En la misma palabra se usa Mateo 24:40. En el contexto igualmente implica un sentido negativo en esta palabra. En ninguno de los dos casos, podría traducirse como dejado o dejada con vida. No sé cuánto tiempo llevamos por ahí. En el término 25. En el término del Nuevo Testamento, gracias, en el tiempo de Mateo, se refería a algo, a alguien abandonado, dejado atrás, o una acción en la cual se deja que las cosas sigan su curso. Pero en otras ocasiones, en el texto, en el contexto de los pecados, significa perdonar. Entonces, en Mateo 24, 40 y 41 no hay un contexto de pecados. Lo que hay es una interpretación divina en la cual Cristo tomará consigo a los salvos, pero abandonarán los pecados. Perdón, Cristo tomará consigo a los salvos, pero abandonará a otros, dejando así que las cosas sigan su curso, ya que eso es lo que ellos quisieron y decidieron. Entonces, acá en Mateo 24:40 nos está dando dos interpretaciones. Primero, es tomado, se refiere a los que Cristo Jesús toma para llevarse con Él a un lugar aparte, es decir, al reino de los cielos. Pero cuando habla de es dejado, significa aquellos que quedarán. No está diciendo que dejará con vida, no. Está diciendo que se quedarán en este mundo porque esa fue la decisión que ellos tomaron. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? ¿Sí? ¿Sí o no? Ustedes me dirán, ¿sí entendemos esa parte? Cuando habla de que son tomados, se refiere que Cristo Jesús toma a los suyos para llevarlos a un lugar aparte. Pero cuando habla la siguiente palabra, y el otro será dejado, significa los que queden aquí porque esa fue la decisión de ellos. No significa que los está dando con vida, no. Significa que los está dejando, abandonando en este mundo porque esa fue la decisión de ellos. La pregunta que nos queda a nosotros es, ¿qué decisión tomamos? ¿Queremos ser tomados o queremos ser dejados? Tomados. Muy bien. Cuando Cristo venga, tomará consigo a sus discípulos y los llevará aparte en otro lugar, las moradas de su Padre. Esos serán los tomados, que significa para lambanetai. Pero por contraste, abandonará a los impíos y dejará que las cosas sigan su curso, porque Él siempre ha respetado las decisiones de los que no lo quieren en su vida. Esos seguirán
o esos serán los dejados. ¿Qué significa afietai? Muy bien. Entonces, en Mateo 16, en el reino de los cielos, aquí significa, según comentarista como Albert Baynes, en la iglesia en la tierra. Cuando Jesús dice esto, lo que quiere decir que lo convertirá en el instrumento para abrir la puerta de la fe al mundo. El primero en predicar el evangelio a judíos y a gentiles. Y en la siguiente, en este mismo texto encontramos dos palabras en griego que nos ayudarán a comprender la perfección de dicho texto. Tenemos la primera, como estas dos palabras significa si ataras, es decir, Jesús le está otorgando a Pedro la autoridad para tomar decisiones en la tierra, que tendrá efecto tanto en la tierra como en el cielo. Sin embargo, se tiene la otra expresión, que esto significa será atado, que justamente en la siguiente encontramos el verbo atar como una terminación masculina singular, que está en acusativo, en un complemento directo, es decir, esto quiere decir ha sido. Y si analizamos la palabra, entonces diría ha sido atado. Por lo tanto, podemos decir que el texto lo que quiere decir que lo que atemos en la tierra ya ha sido desatado en el cielo antes. No como algunos creen, lo que atemos en la tierra se hace en el cielo. Eso no es así. El texto original nos está diciendo que todo lo que pasa aquí en la tierra ya en el cielo está. Entonces podemos concluir, mis hermanos, debemos evitar interpretaciones erróneas. Y con esto concluyo, diciendo que el estudiar la Biblia desde el punto de vista del griego es importante. Estudiar la Biblia desde el idioma original es importante, ya que podemos entenderla mejor y así evitamos muchos malos entendidos. Y acá quiero detenerme un poquito. El hecho de nosotros interpretar la Biblia de una manera totalmente diferente, o peor aún, de una manera errónea, no solamente puedo caer en una hermenéutica mala, sino también puedo caer que lo que yo estoy entendiendo no me está ayudando a crecer espiritualmente, o peor aún, puedo llegar a perder la salvación como tal. Así que, mis queridos hermanos, espero que hayamos entendido muy bien lo que hemos visto esta mañana. No sé si alguno de ustedes tiene preguntas. Eso que dice usted que lo confunden, no tiene razón, porque eso de una será dejada y otra tomada. Una vez un pastor, no recuerdo quién, dijo que eran las iglesias que no estaban, que no eran adventistas, las que dejaba y que se llevaban la que era. Ajá. O sea, eso es un error porque hay muchos que no van a ser salvos. Sí, claro. Sí, entonces, sí es cierto lo que usted dice, por lo menos lo hacen entender mal a veces a uno. Ah, claro, sí. Por eso es muy importante. Ese ¿dónde estaba? Que no recuerdo bien el capítulo que dice que lo que se atare aquí en la tierra será atado en los cielos. Bueno, sí lo he leído muchas veces en la Biblia. ¿Dónde está? Ajá. Aquí lo mostré, ¿no? Sí, lo mostré. Mateo 16. Mateo 16, muchas gracias, hermano. Mateo 16. 19. Mateo 16, 19, muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? Si no, vamos cerrando, no sé cuánto tiempo tenemos. Muy bien. ¿Algún comentario más o alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Ya tenemos una perspectiva totalmente diferente de cómo estudiar la Biblia, ¿verdad? De eso se trata, de ver textos que a lo mejor pueden ser confusos, pero ya en el idioma original ya se ve todo mucho más claro, ya se ve un amanecer totalmente diferente. Sí, se entiende diferente. Ese que dice el que dice que el que está diciendo la hermana es a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ajá, pero ahí sí dice. Más abajo. En el siguiente versículo nos dice lo de atar en el cielo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien, gracias. Muy bien, agradezco enormemente, espero que hayamos entendido muy bien lo que queríamos explicar en esta mañana, ¿verdad? Y que, bueno, que sea Dios y el Espíritu Santo el que nos dirija la próxima vez al estudiar la palabra de nuestro Dios.
Así que así como estamos, les invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos das de entender, de escudriñar un poco más tu palabra. Permite, Señor, que a partir de este momento, luego de este pequeño seminario, Señor, nosotros hayamos entendido cuál es la importancia de estudiar el Nuevo Testamento en el idioma original, de escudriñar, Señor, aquellos versículos que a lo mejor a nosotros puede venir una interpretación errónea. Pero justamente, Señor, tú has dejado herramientas y justamente pedimos a tu Espíritu Santo, el cual sea el que nos hable, el que nos ilumine nuestra mente para poder entenderlo todo de la mejor manera. Siendo de esta manera, Señor, pedimos tu dirección, Padre, al momento de escudriñar tu palabra. Y como dice justamente la misma, tu palabra, Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Que cada día nosotros podamos ver la verdad de la mejor manera. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén.